Bueno, pues un saludo a todos, shalom, paz, paz del Eterno, abundantes bendiciones en sus vidas, abundantes bendiciones en su familia, abundantes bendiciones en todo lo que emprendan. Quiero saludarles de parte del Eterno, y digo de parte del Eterno porque todos somos hijos de Él. En Él tenemos esperanza, en Él tenemos gozo, en Él tenemos más que misericordia. Él es el Todopoderoso, maravilloso Adón, el maravilloso Señor. En este momento que me dispongo a transmitir en vivo, lo quiero hacer primeramente para que se pueda extender la palabra del gran y soberano Abba, el Padre Celestial, pero también para compartir preciosas enseñanzas de las revelaciones que Él está trayendo en los últimos tiempos. Se ha prometido que en los últimos días, en los últimos tiempos, el Eterno derramaría de su Santo Espíritu, de su Ruach, sobre toda carne y sobre los hijos y sobre las hijas, sus hijos y sus hijas. Y obviamente profetizaríamos conforme a las revelaciones que Él está trayendo. Entonces les saludo de una manera muy cordial y quiero en este momento exponer un poco acerca de las revelaciones divinas del Eterno, cómo fue la rebelión de Lucifer. Lucifer en realidad es un ángel creado por nuestro maravilloso Señor, y en un principio pues él se portó muy bien, ha estado también gobernando en muchas partes porque se le dio también ese privilegio. También era el encargado de transmitir información y de visitar otros mundos para poder llevar el mensaje. Cuando digo que otros mundos, me estoy refiriendo a que en el universo, hablemos de un universo porque son varios, del universo de nuestro Señor y Creador, Yeshua el Cristo, existen miles de planetas habitados. Y pues obviamente lo que hizo Lucifer fue, como dice en el libro de Ezequiel, hacer contrataciones. Vamos a mirar ahorita por qué se llevó a cabo esta rebelión. Vamos a llevarla por partes y quiero pues invitarle para que estemos todos atentos y con el ánimo de aprender de las relaciones que vienen de lo alto. Quiero decirles pues de todas maneras, sin ánimo pues de juzgar y todo esto, pero lo que han sido los evangelios canónicos y escrituras que nos han llegado acá a través de las Biblias han tenido muy poca información acertada de la verdad. En alguna oportunidad les he dicho lo que transmite el maestro, y es que él aún cuando estuvo aquí en la tierra, cuando se encarnó en esta tierra, él nos dio solamente aproximaciones a la verdad, y aún hoy nos está permitiendo recibir parte de esas informaciones importantes de lo que tiene que ver todo lo celeste, todo lo de arriba. Tenemos que mirar hacia arriba, hacia las alturas, de donde viene nuestro socorro, de donde viene nuestra ayuda, porque pues así lo dijo, ¿no? Y Isaías 40:26 así lo dice, y también a Abraham se le prometió: mira hacia las alturas. Entonces, conforme a las rebeliones que Él nos está trayendo, vamos a leer aquí
acerca de la rebelión de Lucifer. Y dice de la siguiente manera: Lucifer era un brillante hijo, primario de este universo. Tenía la experiencia de haber servido en muchos sistemas. Había sido un alto consejero de su grupo y se había distinguido por su sabiduría, sagacidad y eficacia. Lucifer era el número 37 de su orden, y cuando fue nombrado por los Melquisedec, ¿alguien recuerda a Melquisedec? Son una orden, la orden de los Melquisedec, de donde también se le promete al Hijo del Eterno que según la orden, el sacerdocio de Melquisedec, él sería sacerdote para siempre. Entonces fue nombrado por los Melquisedec y fue designado como una de las 100 personalidades más capaces y brillantes entre más de 70,000 de su misma clase. O sea, era un ser brillante, era un ser con una capacidad de sabiduría impresionante. Partiendo de unos comienzos tan magníficos, a través del mal y del error abrazó el pecado y ahora figura como uno de los 3 soberanos sistemáticos de este universo local, que sucumbieron al impulso del yo y se entregaron a los sofismas de la falsa libertad personal. Rechazó a la lealtad universal y despreció a las obligaciones fraternales, ceguera hacia las relaciones del cosmos. Todo esto se desarrolla arriba. Recuerde que está escrito en la palabra que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad que operan desde las regiones celestes. Allá fue donde se reveló Lucifer. Esto fue un gran error y un gran problema para todo este universo local que gobierna nuestro amado y Señor Yeshua el Cristo. En el universo local, estoy hablando de ese universo, dominó y siempre ha dominado el Señor. Y hay 10,000 sistemas de mundos habitados en toda la historia de los hijos de Adonandek, en todo su trabajo. A lo largo de estos miles de sistemas y en la sede del universo, únicamente 3 soberanos sistemáticos han cometido desacato al gobierno del Hijo Creador. Muchos han confundido a Lucifer con Satanás y con Belcebú y le han atribuido estos nombres al mismo Lucifer, pero ya tenemos que ir entendiendo que son personalidades diferentes. Satanás no es el mismo Lucifer. Lucifer fue el que comandó, el que se ideó, el que empezó la rebelión. Satanás lo secundó y así sucesivamente el resto. Cuando leemos Apocalipsis, el capítulo 12, dice que 7 cabezas importantes él logró arrastrar. Los jefes de la rebelión. Vamos a mirar aquí los jefes de la rebelión. Miremos entonces. Lucifer no era un ser ascendente. Este término de ser ascendente es importante entenderlo porque según lo que nos enseña el maestro, hay 2 tipos de personalidades: los ascendentes y los descendentes. De ese tema pues estaremos hablando en otro video, pero es muy importante entenderlo. Pero bueno, Lucifer no era un ser ascendente, era un hijo creado del universo local y de él se había dicho: eras perfecto. Eso lo encuentras en Ezequiel 28. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la injusticia se halló en ti. Se había reunido en consejo muchas veces con los altísimos
de Edendia, y Lucifer reinaba sobre la montaña sagrada de Elohim, de Dios, el monte administrativo de Jerusalén, o más bien de Jerusalén, porque era el jefe ejecutivo de un gran sistema de 607 mundos habitados. Él era el alto ejecutivo. Lucifer era un ser magnífico, una personalidad brillante después de los padres altísimos de las constelaciones. Era el siguiente en la línea directa de las autoridades universales, o de la autoridad universal, pues estamos hablando del universo local. A pesar de la transgresión de Lucifer, las inteligencias subordinadas se abstuvieron de mostrarle falta de respeto y desdén antes de la donación del Señor Yeshua el Cristo en esta tierra. Incluso el arcángel de Miguel, en la época de la resurrección de Moisés, no emitió un juicio acusador contra él, sino que simplemente dijo: el juez justo te reprenda. El juicio de estos asuntos pertenecen a los ancianos de los días de los gobernantes del superuniverso. Poco a poco vamos entendiendo sobre esto. Se va a estar compartiendo enseñanzas acerca del tema, y pues poco a poco, porque este es una labor que se me ha encomendado, al menos mientras se pueda, mientras el Eterno lo permita, y pues obviamente todo esto va a estar siendo supervisado por el mismo Señor. Cuando venimos a Él en una actitud de reverencia, de adoración y de entrega sumisa, cuando conocemos lo que Él nos dice, que entremos en lo secreto para en lo secreto recibir revelación y luego exponerla a lo público, allí es donde comenzamos a ver el resultado de esa revelación. Recuerda que está escrito: clama a mí que yo te mostraré y te revelaré cosas grandes y ocultas que no conoces, cosas que vos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y por supuesto, estas revelaciones no aparecen en las Biblias tradicionales, porque es sabiduría oculta que el Señor ha reservado para los últimos días. O sea que en los últimos tiempos sí estamos viendo el cumplimiento de esa palabra, y Él está trayendo sabiduría que Él tenía reservada para los últimos tiempos. Y de eso es a eso es lo que me estoy refiriendo. Lucifer es ahora soberano caído y depuesto de aquel sistema que se llama Satania. La contemplación de sí mismo es sumamente desastrosa, incluso para las altas personalidades del mundo celestial. De Lucifer se dijo: tu corazón se elevó a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Vuestro antiguo profeta vio su tristeza y su triste estado cuando escribió: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado? Tú que te atreviste a confundir a los mundos. Esa es en realidad la palabra. Tú que te atreviste a confundir, a crear una rebelión entre los mundos. En la tierra se había oído hablar muy poco de Lucifer, debido al hecho de que nombró a Satanás su primer lugarteniente para que defendiera su causa en vuestro planeta. Satanás era miembro del mismo grupo primario de los Lamodanteg, pero nunca había ejercido la función de soberano sistemático. Entró de lleno en la insurrección de Lucifer, o sea, el que lo secundó en esta terrible rebelión a Lucifer fue Satanás. El demonio no es otra cosa que el príncipe de este mundo, que muchas veces se le llama diablo, el príncipe de este mundo, el príncipe planetario depuesto de esta tierra, e hijo de la orden secundaria de los Lamodanteg, en la época en que el Cristo estaba encarnado en esta tierra.
Lucifer, Satanás y el príncipe de esta tierra, que es conocido como Diablo, se unieron para abortar su misión de donación, pero fracasaron rotundamente. Abadón era el jefe del estado mayor del príncipe de esta tierra, conocido como Diablo. Siguió a su señor en la rebelión y desde entonces ha actuado como jefe ejecutivo de los rebeldes de la tierra. Belcebú era el cabecilla de las criaturas intermedias desleales que se aliaron con las fuerzas del traidor Diablo, príncipe de esta tierra. El dragón se convirtió finalmente en la representación simbólica, o sea, el dragón, cuando se habla de dragón, es la representación simbólica de todos estos malvados personajes. O sea, cuando se habla de dragón es toda la representación de estos diablos, de estos seres desobedientes y perversos. Después del triunfo del Señor, Gabriel descendió de Salvington y ató al dragón y a todos los jefes rebeldes. O sea, lo que dice en Apocalipsis, esto ya se cumplió. Cuando dice que vino un ángel con una gran cadena y ató al dragón, ya eso se cumplió. Algunos asumen que eso apenas se va a cumplir, eso ya pasó, ¿de acuerdo? Por eso cuando el Señor Jesús, el Cristo, venció en esta tierra, ya la tierra comenzó un proceso de restauración. Todavía estamos en este proceso de restauración porque la tierra ha estado en una especie de cuarentena, hemos estado aislados debido a todas estas rebeliones de estos jefes de maldad. Pero bueno, Gabriel fue el que descendió y ató al dragón y a todos los jefes rebeldes durante una era. De los rebeldes seráficos de Jerusalén se ha escrito: y a los ángeles que no conservaron su estado primario, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en las cadenas seguras de las tinieblas hasta el juicio del gran día. O sea que para poder la tierra ya tener total libertad, primero tienen que ser juzgados estos seres rebeldes. Cuando sean juzgados, entonces la tierra entrará nuevamente en un estado ya restaurado, pero todavía se está en ese proceso. Hay que tener un poco de paciencia porque todavía falta muchas cosas por cumplirse, pero nosotros, los que somos hijos del Eterno, los que somos seguidores de nuestro Yeshua, el Cristo, y los que vamos conforme a su guianza, tenemos una gran esperanza maravillosa, pero no podemos volver atrás. Ya colocamos la mano en el arado, ya tenemos que seguir adelante y sin detenernos. Las causas de la rebelión. Lucifer y su primer ayudante, Satanás, habían reinado en Jerusalén durante más de 500,000 años, cuando empezaron a alinearse en su corazón contra el Padre Universal y su Hijo, Yeshua el Cristo, vicerregente por aquel entonces. O sea, el Padre es el Universal, el Padre Gran Padre, y el Hijo es el vicerregente por aquel entonces. En el sistema de Satanía no existen condiciones particulares o especiales que sugieran o favorecieran una rebelión. Creemos que la idea tuvo su origen y tomó forma en la mente de Lucifer, y que pudo haber instigado una rebelión así en cualquier lugar donde hubiera estado situado. Lucifer anunció sus planes primero a Satanás, pero fueron necesarios varios meses para corromper la mente de su brillante e inteligente asociado. Sin embargo, una vez convertido a las teorías rebeldes, se volvió un defensor intrépido y entusiasta de la reafirmación personal y de la libertad. Realmente no les gustaba la afirmación personal y de la libertad. Asumían que el Hijo hablaba de un Padre grande, de un gran Padre Abba, que era la luz más grande, el poder cósmico, el poder de todos los universos. Y como Lucifer y Satanás no conocían al gran Padre, entonces ellos decían que el Hijo simplemente hablaba de ese gran Padre para poder someterlos a ellos.
Entonces ellos no querían estar sujetos al Hijo Creador y por eso formaron esta rebelión, pero fue una mala decisión. Nadie le sugirió nunca a Lucifer que se rebelara. Eso nació del propio corazón de él. La idea de la afirmación personal en oposición a la voluntad del Hijo y a los planes del Padre Universal, tal como están representados por el Señor, tuvo su origen en su propia mente. O sea, por eso es que tenemos que cuidar nuestra mente. Nuestra mente, si no sabemos cuidarla, nuestra mente nos puede traicionar. Y por eso mucha gente no sabe a quién echarle la culpa cuando comete algo, cuando hace una infracción, comete un pecado, cuando hace una transgresión, hace algo malo. Le echan la culpa al diablo, le echan la culpa a Lucifer, le echan la culpa a Satanás, le echan la culpa a quien sea, pero ellos no asumen la responsabilidad y no se dan cuenta que el problema empieza en la mente de cada uno. Sus relaciones con el Hijo Creador habían sido íntimas y siempre cordiales, en ningún momento anterior a la exaltación de su propia mente. Lucifer había expresado abiertamente una insatisfacción acerca de la administración del universo del Hijo. A pesar de su silencio, y durante más de 100 años del tiempo oficial, el unión de los días en Salvington había estado indicado por reflectividad a sistema de Ubersa, que todo estaba en paz en la mente de Lucifer. Esta información también fue comunicada al Hijo Creador y a los padres de la constelación de Norlathiaden. Durante todo este periodo Lucifer se puso a criticar. Aquí viene el problema es la crítica. Cuando la gente no entiende, cuando hay una revelaciones que vienen directamente del Padre, yo pienso que es mejor que las escuchen y más bien le pidan al Padre revelación y confirmación, porque Él nos ha dicho que pidamos y Él nos dará abundantemente. Entonces, lo mejor es meditar y preguntar, pero preguntarle a Él. Entrar en lo secreto y decirle: Padre, revélame si las revelaciones que están llegando vienen de parte tuya. Yo lo hago, por eso lo aconsejo. Cuando vienen revelaciones, cuando vienen comunicados, porque ya el Señor lo está haciendo directamente, entonces una de las cosas que yo hago es pedir confirmación y que me ponga paz en mi corazón. Cuando ya lo hay, entonces avanzo, porque de todas formas, guiado, y cuando en tiempos anteriores se han dado enseñanzas apoyados únicamente en una Biblia que ha sido alterada y manipulada por Roma, pues ahí se cometen muchos errores, porque la verdad absoluta no está en esos escritos. Por eso el mismo maestro dice que los escritos que los hombres llaman textos sagrados, muchos de ellos solamente son escritos de hombres, manipulaciones de hombres, con las cuales han querido pues influir miedo a la humanidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos los escritos que llamamos escritos sagrados en la Biblia. Es mejor pedir revelación directamente de lo alto para no seguir cometiendo esos errores que hemos cometido los predicadores y que aún siguen cometiendo los que solamente se apoyan en las Biblias tradicionales actuales. Hay que tener mucho cuidado, uno tiene que avanzar. No nos podemos quedar allí, porque seguiríamos dando los mismos, seguiríamos en las mismas vueltas, en el mismo desierto, y el programa, según el Eterno, es avanzar a la perfección. Entonces, durante todo ese tiempo, Lucifer se puso a criticar cada vez más todo el plan de la administración universal, pero siempre expresó una lealtad sincera hacia los gobernantes supremos. Su primera lealtad abierta la manifestó en el momento de una visita de Gabriel a Jerusalén, justo pocos días antes de proclamar abiertamente su declaración luciferana de libertad. Gabriel quedó tan profundamente impresionado con la certeza de una sublevación inminente que se dirigió directamente a Entia para consultar con los planes de la constelación cercana de las medidas
a emplear en caso de una rebelión abierta. Cuando Gabriel se dio cuenta de esto, claro, se inquietó, se angustió y fue ante los supremos para pedir dirección y mirar qué hacer, porque él sabía que Lucifer se iba a rebelar, ya Lucifer lo había expresado. Entonces es muy difícil indicar la causa o las causas exactas que culminaron finalmente en la rebelión de Lucifer. Solo estamos seguros de una cosa, y es que cualesquiera que fueran esos primeros comienzos, tuvieron su origen en la mente de Lucifer. Como sea, haya pasado lo que haya pasado, pero todo comenzó allí. Debe haber existido un orgullo del yo, que se alimentó hasta el punto de engañarse a sí mismo. Por eso es que la palabra nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Hay mucha gente que cree que ellos son los que tienen toda la verdad. Absolutamente así no es. No podemos caer en ese mismo error. Tenemos que seguir avanzando y preguntándole al Señor que nos vaya llevando a la perfección. Porque cuando decimos, o un predicador o en una congregación dice que ahí tienen absoluta verdad, ahí ya está el error, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo, o sea, el yo ahí está diciendo es que aquí tenemos la verdad. Entonces, eso es peligroso, muy peligroso. De tal manera que Lucifer se persuadió realmente durante algún tiempo de que su proyecto de rebelión era verdaderamente por el bien del sistema, sino del universo. Cuando sus planes se hubieron desarrollado hasta el punto de disolucionarlo, no hay duda de que había ido demasiado lejos como para que su orgullo original y dañino le permitieran detenerse. En algún momento de esta experiencia dejó de ser sincero y el mal se transformó en pecado deliberado y voluntario. Que esto sucedió así está demostrado por la conducta posterior de este brillante ejecutivo. Durante mucho tiempo se le ofreció la oportunidad de arrepentirse, pero solo algunos de sus subordinados aceptaron la misericordia ofrecida. A petición de los padres de la constelación, el fiel de los días de Entia presentó en persona el plan del Señor para salvar a estos rebeldes flagrantes, pero la misericordia del Hijo Creador siempre fue rechazada con un desprecio y un desdén cada vez mayores. Ahí notamos la misericordia, notamos el amor del Hijo Creador, porque el Hijo Creador de este universo fue, por supuesto, Yeshua el Cristo, y Yeshua el Cristo fue el que creó a estos seres, pero obviamente ellos se le rebelaron. Y aún así, cuando ya se dieron cuenta de todo el plan de rebeldía, el mismo Hijo Creador, el Padre Creador, quiso perdonarles, quiso restaurarlos, pero algunos de los que se habían unido a Lucifer recibieron esa oferta de misericordia, mas Lucifer y los que seguían a la cabeza la despreciaron. Vuelvo y les digo, gran error, qué falta tremenda. El manifiesto de Lucifer. Cualquiera que hubiera sido los orígenes iniciales del problema en el corazón de Lucifer y de Satanás, la sublevación final tomó la forma de la declaración luciferana de la libertad. La causa de los rebeldes fue dada a conocer en 3 puntos. ¿Ok? Entonces, estos 3 puntos los vamos a ver en otro video. Por lo tanto, pues les digo de todo corazón, tenemos que aún ahondar y mejorar en el conocimiento de cómo fue que sucedieron las cosas. Está escrito que nadie se haga sabio en su propia opinión, y el que cree saber algo, hágase como que no sabe. Eso es una palabra real, porque si asumimos que todo lo sabemos porque lo leemos en los escritos supuestamente sagrados que han quedado hasta el momento, primero que todo, estos escritos están muy manipulados, de transcripción en transcripción hay muchos errores, y no podemos seguir apoyando profecías
que se nos han escrito allí, algunas son acertadas, obviamente. Recuerde que Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces, si asumimos que todo lo que está escrito es la verdad, ahí ya empezamos mal. Si asumimos que la palabra, la Biblia, como se la ha llamado la palabra de Dios, es la absoluta verdad, allí ya empezamos mal. Entonces no caigamos ya, salgamos de esos errores. Tanto predicadores como ministros en general salgan de esos errores, porque para empezar también hay muchas contradicciones. ¿De acuerdo? Y el Señor, el Todopoderoso, es el Dios, es el Padre de toda la humanidad. Pero los grupos, en particular grupos diferentes, se han atribuido que solamente ellos son los salvos. Por un lado tenemos que los de cristianos dicen que ellos nomás son los salvos. Los católicos, que son prácticamente la misma rama, dicen que ellos nomás son los salvos. La doctrina judaica también asumen que solamente ellos son los salvos. Y así sucesivamente todos los grupos independientes en el mundo entero, solamente ellos creen que ellos son los salvos y que ellos son los que tienen las revelaciones absolutas. Pero vaya error, vaya confusión en la que están. Por eso es que los grupos entre ellos se tiran. Y cada denominación dice que la otra no sirve, dice que la otra está en error, que la otra está paganizada, que la otra es una mentira y que solo ellos tienen la verdad. Así es el problema de la confusión que hay en este mundo. Por eso se llama Babilonia, la gran Babilonia, por la gran confusión que hay en todo este sistema. Entonces lo mejor es venir a la verdad, venir al que sí todo lo sabe y mejor unirnos a él. Por eso es mejor salir de las religiones, sean judaicas, hebreas o sean religiosas cristianas. Todos esos son religiones. Allí no está la absoluta verdad. Así que para una próxima miraremos entonces los 3 puntos de lo que compete en la rebelión de Lucifer. Mucha paz y grandes bendiciones del Altísimo.